Ok, bueno, en ratito de formación gratuita que vamos a tener, vamos a hablar de algo muy importante que son las enfermedades mentales. Y no vamos a hablar, no las voy a explicar porque eso es un curso completo, pero vamos a hablar acerca de las cosas que vivimos los simples mortales, la gente que está en casa, cuando nos llegan con el diagnóstico de que tenemos un pariente en casa, un pariente en la familia, no, que no esté en casa, que vive con una enfermedad mental. Es muy importante que entendamos que, bueno, hemos hablado en esta serie de pláticas que hemos tenido acerca del duelo y del proceso de duelo. Pues como cualquier diagnóstico, como un diagnóstico, por ejemplo, de un cáncer o de una diabetes o de una, no sé, no sé, de un Parkinson, nos va a llevar a un proceso de duelo. Entonces, bueno, haciendo resumen de lo que ya hemos visto acerca del duelo, para las personas que es la primera vez que oyen estas pláticas que tenemos que pensar que, bueno, vamos a vivir estas etapas de duelo, vamos a entrar en este shock, en esta negación, nos vamos a pelear con esto, con la idea de que esto es así, de que yo tengo una enfermedad mental o de que mi pariente tiene una enfermedad mental, y, y tengo que procesar, caminar este camino del duelo, sentir todas las emociones que conllevan, darme espacio para tocar mi tristeza, mi enojo, mi confusión, mi miedo. Es muy probable que vaya a aparecer mucho miedo porque es igual, así como con un cáncer, ¿no? Y qué es lo que viene y cómo lo voy a resolver y qué va a pasar, pues nadie sabe. Entonces, eso pues cada vez que nos enfrentamos a una situación que no sabemos cómo enfrentar, pues obviamente nos enfrentamos al miedo. Entonces, es importante que entiendan que en tanatología tratamos de explicarle a la gente que el camino del duelo hay que atravesarlo y, y que a veces queremos no atravesarlo. No nos gusta el dolor, entonces tratamos de darle la vuelta, nos dormimos, nos ponemos a trabajar mucho, hacemos cosas, hacemos cosas por allá que nos eviten pasar el sufrimiento que nos toca. Permítame apagar el WhatsApp de la compu. Entonces, hacemos cosas para no atravesar lo que tenemos que pasar. Y sí, hay que pasar por el dolor de vez en cuando, que el dolor nos va a dar mucha información. Creo que también les explicaba, he explicado en otros momentos, que el dolor es bueno, aunque no nos guste, porque el dolor nos dice que algo está mal puesto, que algo está fuera de lugar, y hace que yo me ponga alerta y que yo ponga atención y que yo trate de enmendarlo, de corregirlo, de rescatarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, me refiero a un dolor físico. En el caso de un dolor físico, el teléfono está sonando también, ya lo puse en silencio. En el caso de un dolor físico, no sé, siempre explico el ejemplo de que si me lastimo la espalda, hago un mal movimiento y me lastimo la espalda, si yo no siento dolor, continúo haciendo las cosas pues, que normalmente hago. Y en cambio, el dolor me avisa que ahí hay un desgarre, que ahí hay una contractura, y eso hace que yo me detenga, que vaya al doctor, que lo cuide, que me ponga paños de agua caliente, no sé, X cosa que pueda yo hacer para que yo lo pueda corregir. Para eso sirve el dolor. El dolor es una advertencia, nos está avisando. Entonces, el duelo duele. El duelo duele, entonces cuando yo tengo la información de que tengo un pariente que tiene un problema, pues definitivamente voy a entrar en dolor, ¿no? Este, pero no hay que huirle, hay que observarlo, hay que aprender a caminar con el dolor y darnos cuenta de qué es lo que está pasando y qué está pasando por mi cabeza, qué me está diciendo mi cabeza, si me está diciendo que, no sé, discursos, si el discurso es, ya viste, no vas a poder,
ay, mejor déjalo, no sé, cualquier cosa que me pueda estar, si empiezo a darle sentido, a escuchar este dolor, voy a empezar a poner atención en lo que está viniendo, en lo que está sucediendo. Importante tratar de hacer este contacto, tratar de permitir que el duelo entre y que yo lo pueda vivir para que yo pueda jalar la información del duelo, para que yo pueda jalar la riqueza que el duelo me va a dejar. El duelo me ayuda a madurar también. Bueno, cuando hablamos de una enfermedad como el cáncer, cuando hablamos de un diagnóstico de una diabetes o de un Parkinson o de un Alzheimer, entramos en una situación de duelo, pues porque sabemos hacia dónde van estas enfermedades y sabemos que no sabemos cómo va a ser el desarrollo y no sabemos cuánto tiempo va a llevar, etcétera, etcétera, pero las ubicamos como enfermedades. Entonces, eso pues ya es una ventaja porque entonces vamos al doctor, buscamos un especialista, si no nos cuadra esto, cambiamos de especialista y buscamos otro y así. Y cuando estamos hablando de enfermedad mental, esto es más complicado porque muchas veces no ubicamos las enfermedades mentales como enfermedades reales, ¿sí? Y tenemos que entender que una enfermedad mental es algo que puede padecer cualquier persona en cualquier momento. O sea, no es algo que le va a dar solamente a no sé, a las muchachas de 20 años que están bajo cierta presión. No, o sea, le va a pasar a cualquier persona en cualquier momento. Te estoy hablando en general, ¿no? O sea, cada enfermedad tiene sus propias reglas. Pero, así como el cáncer, no hay una distinción. Entonces, cuando a mi papá le dio el cáncer, por ejemplo, me acuerdo que me decía, papá, ¿por qué a mí? Y hasta me tomó de sorpresa la pregunta y le dije, ¿por qué no? O sea, nos podría pasar a cualquier persona. Entonces, las enfermedades mentales son enfermedades que se presentan a cualquier persona sin distinción y lo complicado aquí es que como la mayoría de la gente no las ubica como una enfermedad mental, ubicamos que siempre tenemos expresiones como, ay, es que no le echa ganas, ay, es que, o sea, por más que le digo, no lo intenta. No sé, el otro día me decía una señora que su psicóloga le dijo, pues, divórciate porque tu marido es depresivo, entonces vas a tener una muy mala vida, como si no fuera algo que podría ser manejable con el médico correcto, con el tratamiento correcto, de la manera correcta, con el acompañamiento correcto, ¿no? Entonces, eso, lo primero que quiero decirles es que la enfermedad mental existe, que es muy importante que lo tengamos claro, que le puede dar a cualquier persona, me puede dar a mí, le puede dar a cualquier pariente, te puede dar a ti, y que es una enfermedad. El otro día en una de las pláticas estábamos hablando acerca del alcoholismo y decía más o menos lo mismo. El alcoholismo es una enfermedad. Entonces, si lo vemos como alcoholismo, como enfermedad, podemos manejarla de una manera diferente a que si la vemos como que, ay, es que nada más que le gusta tomar mucho. No, porque eso nos lleva a frustración, nos lleva a cansancio, y a querer mandar a la persona por un tubo porque pues, no vemos avance sin entender que lo que la persona está pasando es muy complicado, es muy complicado. Entonces, bueno, tengo, pero sí que la primera recomendación que doy podría ser no dudar del trastorno. La enfermedad mental es una enfermedad y esto sí quiero que lo tengamos perfectamente claro. El segundo paso que me gustaría que mencionara aquí, porque vuelvo a decir, me tengo que dar el permiso de quedarme conmigo, tocar lo que yo siento, mi miedo, mi dolor, mi tristeza, mi enojo, etcétera, etcétera. Pero bueno, después de esto tengo que continuar el camino y empezar a llegar a una postura de vida en la que digo, estoy enfrente de esta tormenta. ¿Qué voy a hacer con esta tormenta? Lo primero que me gustaría que hicieran es información.
recolectar información, igualito que con un cáncer, igualito que con una diabetes. ¿Cómo funciona esta enfermedad? ¿Qué es? ¿Cuál es? ¿Qué medicamentos debo de tomar? ¿Quién es el especialista? ¿Con quién me podría apoyar? ¿Es algo que se cura? ¿Es algo que no se cura? ¿Es algo que va a quedarse con nosotros toda la vida? Etcétera, etcétera. Mientras más información tenemos de las cosas, menos angustia nos causan. Es muy, muy importante que busquemos información. Pero además, información veraz, ¿no? De repente empezamos a buscar información pues con la vecina o, no sé, alguien me decía que de repente en un lugar en donde yo vivía, en un pueblo donde me tocó vivir un tiempo, las personas se pasaban el medicamento psiquiátrico los unos a los otros pues porque a la vecina le hizo muy bien, entonces de seguro a mí me va a hacer bien, y eso es algo que no debemos de hacer menos con este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces había en este pueblo una persona hasta con esquizofrenia y le estaba compartiendo su medicamento a la vecina. Entonces, no busquemos la información en lo más coloquial, busquemos información. Gracias a Dios tenemos el Internet, que así como puede llenarnos de basura, nos puede llenar de cosas realmente muy importantes. Entonces, busquemos información veraz, busquemos información especializada acerca de la enfermedad que me están reportando por el médico que mi pariente tiene, para que yo pueda hacer la aproximación propia, la personal, desde un lugar bueno. Mientras más información tengo, más control tengo sobre mí y más voy a poder identificar lo que está pasando, más voy a poder saber si esto que estoy viviendo es normal, viene de la enfermedad o viene de otro lado, ¿no? Entonces, bueno, esa es la segunda. La primera es, no se olviden que la enfermedad mental existe. Esto es real, la enfermedad mental existe y no es algo porque el otro no le echa ganas, es una realidad. 2, vamos a buscar información. 3, vamos a ayudar, vamos a animar a la familia a ser parte del tratamiento. Igual que con la diabetes es un ejemplo. Por ejemplo, si me diagnostican diabético y tengo una familia de 6 personas y toda mi familia le encanta comer con singular alegría dulces, pues me va a causar mucha más angustia y me va a causar, si eso es lo normal en la familia, que nos juntemos a tomar cerveza, por ejemplo, pues eso me va a causar mucho más angustia que que si yo viera que mis parientes también están ayudando en esta situación, ¿no? Entonces es muy importante que no solamente que tú busques información, sino que ayudes a que tu familia también se informe, también busquen, no sé, cómo acompañar a este pariente que está viviendo esto con mucho amor. Recuerden, siempre lo digo el antídoto del dolor es el amor. El antídoto del dolor es el amor. Les comento un caso que tuve hace unos años acerca de un suicidio y resulta que la persona que suicidó padecía de depresión y las únicas personas que lo sabían era ella y su papá. Entonces, era muy difícil porque el papá pasaba cosas terribles, ellos tenían muchos forcejeos emocionales entre ellos, pero nadie más lo sabía, porque entre ellos había este acuerdo de guardar este secreto y por, por quién sabe, ¿no? ¿Cuál era la idea de ellos? Entonces, hay que tener mucho cuidado y hay que abrir el panorama a la familia. Entonces, cuando sucede el suicidio y están con nosotros en el proceso de duelo, pues ya se destapa y entonces el papá ya comenta pues es que tenía una enfermedad y la íbamos con el psiquiatra y hacíamos esto y hacemos tal. Y la respuesta del resto de la familia fue, ¿y por qué no nos dijeron? ¿No? ¿Y por qué no nos dijeron? O sea, hubiésemos podido ayudar, hubiésemos podido hacer algo. Entonces,
A veces cuando estamos atravesando un diagnóstico difícil de cáncer también, ¿eh? O sea, ni siquiera tiene que ser de una enfermedad mental, de cualquier enfermedad, de cualquier cosa, tenemos, no sé por qué, pero nos presentan esta tendencia o esta tentación de no digan nada, no, que los demás no se enteren, ¿no? Y eso, yo sí le llamo tentación porque eso me aísla. Eso hace que yo pase sola o solo este trance que estoy pasando con mi pariente y se vuelva realmente un suplicio. Y los demás los mantengo afuera del sistema y los prevengo de que ellos puedan resolver, ayudarme a resolver y de que ellos vayan procesando también lo que está sucediendo, ¿no? O sea, finalmente también es un ser querido y también lo quieren y también están preocupados, pero no pueden hacer nada porque ni siquiera saben. Entonces, tercero, animar a la familia a que sea parte del tratamiento. La persona con una enfermedad mental requiere mucho amor y hemos hablado en las charlas acerca del amor y hemos dicho que el amor que estamos buscando no es ese amor de comerciales, es este amor de este amor que compromete, este amor que hace que yo me quede, este amor que hace que yo me mantenga firme, ponga límites, no tome las cosas personales y haga todas las cosas que tengo que hacer para ayudar a sostener esta situación, ¿no? O sea, tenemos que tener en cuenta que una enfermedad mental es una enfermedad real, ya quedamos en eso. Tengo que buscar información y el tercer punto es que tengo que ayudar a la familia a que entre también a ayudarme y que se enteren de lo que está pasando y lo hagamos todos en conjunto. La cuarta recomendación sería eviten sobrecargarse al cuidar al pariente. Es muy común que cuando estamos buscando cuidar a un ser querido, que haya una persona que asuma el poder y que trate de resolver las cosas solo. Entonces, pues esto se le carga y de repente solamente él o ella van a llevar al pariente al médico, solamente él o ella le van a dar el medicamento, solamente como si fueran todólogos. Y perdón. Hola Hugo, le puse en mute a tu video. Entonces, es muy importante que no nos recarguemos, que no nos sobrecarguemos de trabajo, ¿no? ¿Sí? Acompañar a nuestros seres queridos es muy importante, pero también tengo que aprender a delegar y también tengo que dejar que otras personas, miembros de la familia, o incluso tenga yo que pagarle a una muchacha, a una enfermera o alguien que me ayude para hacerme cargo de esta situación. Una de las cosas que tiene la enfermedad mental es que es algo tabú y la gente no habla de ello. Entonces, esto hace que, como todo lo hacemos de manera secretiva, pues lo complico más porque lo tengo que resolver solo y tengo que hacer todas las cosas solo. Y eso hace que yo termine cargando horrible y termine todo contracturado y empiece a padecer cosas como insomnio y cosas terribles porque me estoy haciendo encargo todo. Es importante que no sobreprotejamos al enfermo. O sea, tengo un pariente que tiene una enfermedad mental y es una situación difícil y sí, lo voy a tener que tomar de la mano y llevarlo al doctor y empujarlo y lidiar mucho con él, sí, pero es muy importante que yo trate de darle responsabilidad para que se haga responsable de sus propias actividades, que en la medida de lo que sea posible, no sobreproteger anula a la persona. Es muy importante que entendamos esto. Sobreproteger no es para el bien, es para el mal de las personas. Si sobreprotejo a mi hijo, a mi hija, a mi pariente, lo voy a anular. Entonces, cuando estamos hablando de una enfermedad mental, es importante que nos sobramos y permitamos que el otro se haga algo cargo o mucho cargo de su propia vida y que pueda puede hacerse responsable de lo que le toca, para que tú tampoco te sobrecargues, ¿no? Es muy importante. La otra es ofrecerle tiempo
creo que lo hemos también hablado, lo que la gente, lo que necesitamos todos los seres humanos es conexión. Entonces, es muy común que porque pues, te estoy cuidando y vengo a verte y estoy aquí contigo, pues sí, y estoy ahí sentado y estoy en mi teléfono. Y cosas así, entonces no logramos esa conexión. No, necesitamos conectarnos con el otro. Necesitamos buscar esa conexión, buscar calidad de tiempo, escuchar de manera efectiva. Hay una imagen que siempre tengo en mi cabeza, que si es necesario que llegas y el otro está tirado en el piso, ¿qué te pasa? Nada. Pues ok, te acuestas en el piso con él y te tiras y ya, no va a pasar nada. Simplemente lo vas a acompañar, pero busca conectar, busca más que darle cantidad de tiempo y de trabajo, da calidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer las cosas de manera mejor. Es importante en este ámbito de cuidarnos a nosotros, controlar los niveles del estrés. Si estoy teniendo insomnio, si me siento muy frustrado, si estoy presentando irritabilidad y me enojo con todo el mundo, si me siento melancólico, si me siento pesimista, todas esas cosas, si empiezo a tener manifestaciones seguidas y que se quedan estancadas durante mucho tiempo, entonces tengo que empezar a pedir ayuda, tengo que ir a terapia, ir a la iglesia, hacer, ir, o sea, al Santísimo, qué sé yo, lo que sea que cada quien haga para que, buscar liberar ese estrés y no quedarse atorados allá. No, recuerden esto, es muy, muy importante que yo me haga responsable de mí antes que hacerme responsable del otro. Para que yo pueda acompañar a mi ser querido, primero tengo que estar bien yo. Eso es lo más importante, ¿no? Y igual en este mismo sentido, pues tener mis relaciones sociales y familiares, tener el espacio para salir, tomarme un café, estar con alguien diferente, que no vayamos a hablar del mismo tema, todas esas cosas que tengo que hacer para procurar mi propio bien. Y la siguiente recomendación en este sentido tiene que ver con el estigma. Digo, la enfermedad mental es una enfermedad tabú. Entonces, estoy hablando de cualquier cosa, de una depresión, una esquizofrenia, o sea, lo que sea. Y no hablamos de esto, no decimos, no lo hablamos con las amistades, no lo hablamos con la familia, porque qué pena que sepan que yo padezco depresión, o que mi pariente, o mi hijo, o mi marido padece depresión, qué difícil, ¿no? Entonces, no hablamos. Y es muy importante que, que renunciemos a este estigma y empecemos a abrir el corazón y poder establecer lazos que me puedan sostener a mí, que puedan sostener a mi ser querido, porque vamos a necesitar toda la ayuda posible, toda la ayuda posible la vamos a necesitar. Entonces, a ver, ok. Ven que estamos en vivo y entonces, bueno, tenemos todos los ruidos del mundo y acaba de pasar un camión haciendo un escándalo terrible. Pero bueno, espero que no lo hayan escuchado tanto. Pero es normal, estamos en vivo, entonces esto pasa. Entonces, eso, soltar el estigma, no quedarse atorados, abrir el corazón, digo, tampoco es algo que le vas contando a todo el mundo y le dices, ay, por cierto, tengo un pariente que es esquizofrénico, ¿eh? No, tampoco se trata de eso, pero sí con mis personas cercanas, mis amigos, más cercanos, no todos mis amigos, ¿no? Sino los más cercanos, las personas que me puedan sostener en el caso necesario. Es muy importante que abramos en el corazón y que establezcamos redes de apoyo para cualquiera. Y es también tener en cuenta que si yo empiezo a practicar esto de abrir el corazón y de abrirme y de abrir las redes y todo,
también la gente que está alrededor de mí va a sentir la posibilidad de platicarme y de acompañarse conmigo. De repente no lo hacemos y nos vamos aislando y nos vamos convirtiendo en pequeñas islas. Y esto pues nos complica la vida entera. Entonces, pues eso hay que tener la posibilidad de abrirnos y hablar de estas cosas que realmente son importantes. Vuelvo a decir, la enfermedad mental es una realidad. Eso es muy, es una realidad. Entonces, bueno, entonces quedamos que repito así en resumen, quedamos, no duden del trastorno, la enfermedad mental existe, es una realidad, existe. 2, vamos a buscar información, vamos a informarnos todo lo que podamos en fuentes reales, en fuentes fidedignas, si no en una revista médica, porque no tengo la capacidad para entender, luego hablan en idioma médico, no entiendo, pero sí buscar información importante, ir a un médico especialista, buscar quiénes son los especialistas de esto que estamos viviendo para que podamos atacar la situación desde un punto correcto. La otra es animar a la familia a ser parte del tratamiento, no aislarme, no resolverlo, no querer resolverlo yo solo, yo sola, abrir en las redes para que la familia completa se pueda involucrar y también puedan ofrecer su punto de vista y también puedan participar dentro de eso. Es importante que todos tengan esta información y no se queden en lo subjetivo. Y, o sea, uno de los mayores riesgos que tenemos con la enfermedad mental es que la vemos como debilidad de carácter o la vemos como mala educación. Esto es muy grosero, mala educación, o lo vemos como ay, es que le falta motivación para vivir, o no tiene autoestima. Tenemos frases o cosas o ideas acerca de esto, y es importante que entendamos que no es así, que la enfermedad mental existe y que no es debilidad de carácter y que no es mala educación y que las personas que están sufriendo estas enfermedades muchas veces no pueden controlar lo que dicen o lo que hacen. Es parte de su enfermedad. Entonces, animar a la familia, que la familia también sepa esto, porque a lo mejor yo lo sé y solo yo busqué esa información y me la quedé yo y el resto de la familia no lo sabe, entonces los demás van a estar diciendo, mira qué pesado, ay, mira qué grosero. Hay que informar a los demás también. Mientras más información tenemos, más control tenemos sobre la situación. Ayer me decía una alumna que su papá le dice que knowledge is power. Así, pues eso, el conocimiento es poder, definitivamente. Entonces, busquemos toda la información que podamos tener a la mano para poder tener control sobre esto. Y la siguiente que quedamos fue evitar sobrecargarnos y querer cargar el mundo entero, especialmente cuando estoy cuidando a mi pariente. Y la quinta recomendación es evitar el estigma, quedarme atorado en el estigma en donde me aíslo y me convierto en una isla y nadie puede entrar y yo solo voy a tener que resolver esta situación. Porque esto es una tentación, necesito abrirme para que los demás puedan entrar. ¿Ok? Entonces, recuerden esto, la tanatología es algo muy lindo que podemos hacer todos, absolutamente todos. No es algo, independientemente de que muchos psicólogos puristas dicen que solo los psicólogos podrían hacerlo, no es cierto. La tanatología es algo que se hace en la medicina, se hace en la enfermería, se hace en la psicología, hay abogados, tanatólogos, hay de todo. Pero ¿por qué es esto? Porque la capacidad de bondad y compasión es algo universal, es algo que podemos utilizar todos. Entonces, ¿quién puede ser un muy buen tanatólogo? Un muy buen amigo. Alguien que se va a quedar contigo, que te va a escuchar, que te va a sostener, que te va a dar 2 cachetadas cuando sea necesario, porque es tu amigo y porque no te va a dejar quedarte atorado en esto que estás haciendo equivocado. Que no te va a juzgar, que va a establecer límites. Entonces, cualquier persona, si yo estoy acompañando a alguien, en eso tengo que establecer límites, quedarme, evitar juzgar. Yo sé que es muy difícil, es muy complicado,
porque de repente tenemos ganas de empujar al otro y alejarlo y aislarlo también. Entonces, es difícil, pero hay que encontrar la manera compasiva, buena, para ayudar a esta persona que está sufriendo esta adicción o esta enfermedad mental. Y aunque yo me sienta frustrado, enojado, decepcionado, mantenerme cerca, que sepa la persona en la medida de lo posible, porque en la medida de lo que la enfermedad le permita, que sepa que voy a estar, porque la enfermedad le va a decir muchas cosas. Es probable que le diga que está solo y que nadie lo entiende y que lo van a abandonar. Entonces, que en esos lapsos de lucidez que sí tenga, pueda recordar de manera clara que tú siempre vas a estar y que tu afecto no depende de su salud mental, que no es de lo que hace, sino es de su salud. ¿Sí me explico? No es porque se porta mal, sino es porque tiene una enfermedad. Entonces, imagínate que tuviéramos que decirle a las otras personas, yo te voy a querer solamente si estás saludable. Y si no estás saludable, pues no te quiero. Pues entonces viviríamos en un mundo muy feo. Entonces, no tienes cáncer, sabes que ya no te quiero. Pues no, nos quedamos y luchamos y hacemos lo que tenemos que hacer. Igual, en este tipo de enfermedades, tenemos que recordar que estamos luchando en contra de una enfermedad real y que definitivamente requerimos mantenernos en esta calidad de amor y de apoyo y de soporte y de conexión, ¿sí? Recordar de manera constante que cada vez que nos haga una grosería, haga un desplante, haga un berrinche de que no quiere ir al médico, de que no se quiere tomar el medicamento, tenemos que recordarnos de manera constante, esto no es personal, no lo está haciendo de manera personal, es un síntoma de su enfermedad. Entonces, recordar eso, pero es que ya le dije y no me hace caso. Bueno, esto es un síntoma de su enfermedad. Esto es un síntoma de su enfermedad, no es contra ti, no es porque tú lo estás haciendo mal, no es algo que tú no estás haciendo bien, es algo que es normal dentro de la enfermedad que él está viviendo. Entonces, dentro de estos cuadros, eso es normal y es muy importante para nosotros como familia recordar que esto no es personal. Tenemos que aceptar, conocer y aceptar las limitaciones de nuestros seres queridos que están viviendo esto, ¿no? Y también mis propias limitaciones. Es muy importante que yo esté muy atenta de mis propias limitantes. Entonces, no nos olvidemos de esto. Vivir con una enfermedad mental o con una adicción puede ser realmente frustrante y desalentador, ¿no? Y muchas veces dices, ya, renuncio. Muchas veces lo vas a decir. Y eso, ten en cuenta que muchas veces lo vas a decir. No, que no te sorprenda cuando te toque decirlo. Que no te agarre desprevenido. Digas, ¿cómo me atreví a decir eso? Nada. O sea, nada. Es parte de la dinámica de este tipo de enfermedades. Entonces, es muy importante que no agravemos la situación poniendo expectativas elevadas hacia la otra persona, incluso poniéndoles demandas, ¿no? Y tienes que hacer esto y esto y esto. No, hay que ayudar a que las expectativas no sean altas. Y de por sí le damos, de repente, ponemos expectativas altas a nuestros seres queridos, pues cuando tenemos un pariente que tiene una enfermedad mental, de repente le ponemos expectativas más altas. Entonces, seamos conscientes, ellos están en una lucha, nosotros también estamos en una lucha con ellos, hay que ayudar a que esta frustración y desaliento pues, no sea la constante. Y en lugar de esperar que hagan las cosas de las que son incapaces, no sé, pues es que le pido que me abrace y no me quiere abrazar, ¿no? O yo me acerco a abrazarlo y me empuja, o no sé, algo que pueda pasar así. Hay que permitirle que tenga su propio estándar y trabajar con ellos pues, en la medida de lo posible, con pasos realistas en la situación que está viviendo, ¿no? Entonces, pues a lo mejor no le gusta que yo lo abrace o no me gusta o no le gusta abrazarme, pero bueno, puede llegar y a lo mejor poner su cabeza en mi hombro, qué sé yo, o yo en su hombro, o qué sé yo, o sea, buscar esa conexión de una manera diferente. No nos encasillemos en algo
no pongamos unas estructuras totalmente duras que nos van a causar frustración a todos. O sea, a mí que yo estoy atendiéndolo y al paciente, ¿no? Entonces, hay que recorrer el camino, hay que predicar con el ejemplo. Todo esto que les estoy diciendo es algo que aplica para cualquier enfermedad, ¿no? Aplica para una diabetes, para un cáncer, para una hipertensión, para un Alzheimer, para un Parkinson, pero en especial hoy me quiero dirigir a estas enfermedades mentales porque de repente pareciera que creemos que no existen y son lo más real del planeta. Entonces, pues eso, tenemos que recorrer el camino. En todas las charlas que tenemos, les digo, hagamos, acerquémonos a nuestra espiritualidad, vayamos al Santísimo, haz meditación, sal a correr, haz las cosas que tienes que hacer para que tú estés bien, empieza con el ejemplo. Y eso va a ayudar a que la persona que está caminando contigo, que tu enfermo, tu pariente que está padeciendo estas cosas, que está alrededor de ti, te vea y diga, no sé qué está haciendo, pero ok, tal vez esté dispuesto a acompañarte a hacer lo que estás haciendo. Entonces, también les había comentado que las crisis se pueden convertir en una oportunidad. Entonces, que esta situación de enfermedad mental que vives se convierta en una oportunidad para hacer cambios buenos para ti. Que se convierta en una oportunidad para poner el foco sobre ti y hacer los cambios que tengas que hacer para mejorar tu calidad de vida, para mejorar tu calidad de vida de salud mental también, tu espiritualidad, cercanía con tu familia, la sanación de las heridas de la familia que están allá. Pues una enfermedad mental nos une como familia y nos da la oportunidad de resolver, sanar, acercarnos, platicar, hacer muchísimas cosas importantes que van a ser muy útiles y hacemos las cosas de la manera correcta. Bueno, esto es lo que hoy quería platicarles acerca de la enfermedad mental. Es común que tengamos pacientes aquí en el instituto con este tipo de situaciones de que no ellos, sino que sus parientes están viviendo esta enfermedad mental y ellos están viviendo el duelo de estos diagnósticos y no saben qué hacer y se están enfrentando con el miedo y es parte de la vida. Esto es algo que nos puede pasar absolutamente a todos. Entonces, por eso les quería yo tocar este tema el día de hoy. Espero que les haya servido, que les sirva. No sé si tienen preguntas acerca de esto hoy. ¿Alguna pregunta? Bueno, más que pregunta, es decir, compartir, ¿no? Yo tengo una hermana con retraso mental, es como 4 o 5 años mayor que yo, pues siempre la cuidó y la vio mi mamá. De hecho, pues no juzgo, porque no podemos juzgar, cada quien piensa cómo educa a sus hijos y cree que es lo mejor para ellos, pero estaba un poco separada de nosotros y pues mi mamá ya falleció y yo no sé cómo tratarla, no puedo con ella, porque no le gusta que le digas nada, no obedece órdenes, te miente, no sabe uno cómo tratarla. La verdad es muy difícil. Y pues por desgracia, porque Dios así quiso, primero se fue mi madre y mi papá quedó, pero mi papá tampoco está al 100, ¿sí? Entonces, pues lo que tú dijiste, la sobreprotegió, tanto mi mamá como mi papá. Primero se peleaba con ella, pero al morir mi mamá como que agarró el sobreprotegerla y como dices, la anuló y no sé yo qué hacer con ella. Es una persona sumamente difícil. De hecho, se le ha tratado de llevar, o la quisimos llevar al psicólogo porque realmente no sé qué es lo que tenga, porque nunca nos lo dijeron. Y pues la psicóloga dijo que ella ya está grande y ya está hecha. Tiene de hecho 62 años, 61 años, algo así.
y que mejor no le movamos porque en lugar de ayudarla la podemos perjudicar porque abriríamos algo. Ella ya está formada, ya está hecha. Ahora, el doctor dijo que tenía retraso mental. Yo no se lo veo, ¿verdad? eh, pues no se lo veo porque pues no parece. Simplemente a veces su comportamiento saca de onda, pero pues no sé cómo tratarla, la verdad, no sé qué hacer con ella. Y como pues ya te había dicho, en mi familia somos, me incluyo, muy fríos, pues ni siquiera para apapachar, la verdad, porque nos guardamos distancia. Es nada más comentar, más que pregunta. Gracias, gracias por exponernos esto, por compartirlo. Es muy difícil, sí, sí, yo estoy de acuerdo con la psicóloga, ahorita a lo mejor no es tiempo de tratar de resolver algo, es tiempo de acompañar. Entonces, sí hay que encontrar esa manera este, de conectar de una manera diferente y a lo mejor, pues yo creo que parte de los conflictos que se pueden llegar a dar es que de repente tenemos expectativas del otro y que pues, el otro de repente no las cumple. Entonces, bueno, pues eso es, precisamente por eso es que la gente viene a consulta. Por eso lo estoy sacando hoy al tema, porque es complejo vivir con una enfermedad mental y es complejo, no, o sea, es muy complejo no andar navegando en estos mares sin información. Entonces, por eso lo primero que teníamos que hacer era buscar información. Pero lo segundo más importante después de la información es la compasión, es el amor, buscar esta conexión. Y como dijiste, a lo mejor tu familia no es una familia o sea, muy abierta o muy cálida. Pues más que eso, tal vez habría que revisar si esas heridas que han vivido, o a lo mejor se estaban protegiendo y por eso hay estas distancias, ¿no? Estaban cuidando, a lo mejor tus papás, no sé, se me ocurre, a lo mejor tus papás decían, no, 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 vamos a cuidar a los demás y entonces vamos a hacerlo todos nosotros solos y vamos a resolver esta situación nosotros solos y eso hace que ellos se retraigan y se vuelvan, tal vez no fríos, pero o que tú los percibes como fríos, pero que los hacen más contraídos, más sostenido con la atención a ella y no a los demás. Entonces, es muy complejo. Los humanos, o sea, así que el mundo de los humanos es tan complejo porque pues, sabemos muchos, con muchos estilos y además cada quien percibe las cosas de manera propia. Entonces, por eso es tan importante la búsqueda de la sanación, la búsqueda de ir al terapeuta y tratar de sacar estas cosas para que yo esté mejor y mi mundo se vaya mejorando cada vez, ¿no? Entonces, por eso es que hacemos tanto esta promoción de la salud mental. Xochitl, ¿tienes alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sí, referente a no solo las enfermedades mentales, sino la discapacidad de algún ser querido, de un familiar, ¿no? En mi caso, mi hermano que es discapacitado auditivo, pero siempre fue sobreprotegido por mis padres y nunca quisieron que él trabaje, nunca quisieron enseñarle. Pusiste en silencio tu micrófono. No hay problema, no te preocupes, o sea, básicamente nos dijeron. Y luego cuando le dijimos a mi papá que pues lo tenía que enseñar, bueno, yo le dije a valerse por sí mismo, a trabajar, a hacer sus cosas, me dijo que no, que mientras él viva, lo va a, o sea, lo va a mantener y cuidar y todo. Bueno, dicho y hecho, se muere mi papá, ¿y qué pasa con él? Nunca había trabajado y ya estaba grande, creo que tenía 34 años cuando mi papá falleció. Entonces no sabía hacer nada. Pero aparte de eso, mi mamá dijo, vamos a, pues pobrecito, que tenga su familia y le busca novia discapacitada también. Y entonces... Volviste a poner en silencio tu micrófono. Con 2 discapacitados. Entonces muere mi papá y se quedan 2 discapacitados que nunca habían trabajado, que nunca se habían valido por sí mismos y aparte tienen un hijo. Entonces, dices, bueno, ¿y ahora quién se hace cargo de ellos?
O sea, ¿por qué no se les enseñó a trabajar? ¿Por qué? Y hasta ahora no logro entender a mi hermano. La verdad, me cae muy mal. No es por nada, pero me cae mal mi hermano. O sea, que pues ahorita ya tiene que trabajar y todo, pero pobrecito, no sabe cómo llevar una vida porque nunca se le enseñó y creo que ahorita pues no quiere aprender, se le hace difícil. Pero es muy pesado tener que lidiar con ellos, con esa situación. Entonces sí, a veces me compadezco y a veces digo, ay, tengo que aplicar lo que ya aprendí, pero es difícil, es muy, muy difícil, No, la verdad. y a lo mejor hoy te toca no sobreprotegerlo a ti, ¿no? Entonces, pues sí, o Ajá, sea, una no, cosa es que seas buena y compasiva con él, y otra cosa es que lo sobreprotejas, especialmente porque no, ya no tiene una enfermedad mental, lo que tiene es una discapacidad auditiva, entonces, pues sí, es normal que si lo obligan a que se haga cargo de sus cosas, pues haga berrinche, y está bien, es normal, pero hay que dejarlo que entre al berrinche y que pueda salir de él para poder crecer, para poder madurar, aunque sea un poquito en lo que le queda de vida, ¿no? Ay, así es, pero sí es difícil ah, llevar Es, eso, esa carga para uno. es complicado, por eso hoy quería hablar de esto, porque, o sea, sí trabajamos con los No, duelos, sí, la verdad yo no entiendo si por lógica o ley de vida primero se van los mayores, no siempre, ¿verdad? A veces se pueden ir los menores. Eh, no entiendo por qué los papás hacen eso. No lo entiendo, porque lo mismo que Sochi, que graciosamente así se llama mi hermana con el problema Sochi, eh, ellos se quedan y si no compartieron con uno esa parte, no sabe uno cómo tratarlos, no sabe uno, o sea, porque yo al menos pienso que deben de integrar a la a familia la para que familia. ellos se van a ir Pero primero. imagínate qué Por importante es esta plática que estamos teniendo, que el día de mañana alguien puede escuchar esto que ustedes han vivido con sus familias, porque no fueron parte del cuidado y de la toma de decisiones con estos seres queridos que están ahí, que tienen una afección, ¿no? O sea, este mensaje es literalmente a ti, si tienes un ser querido y tú tienes un hijo en específico que tiene una situación así, no seas egoísta y permítete que los demás puedan entrar, porque, porque te van a poder rescatar en caso necesario, van a poderte apoyar cuando sea necesario, pero por el otro lado, cuando tú no estés, porque nunca sabemos, sino hoy lo hemos aprendido, no tenemos la vida comprada, si tú no estás, te van a poder hacer cargo porque van a poder saber de qué se trata. En cambio, si te vas y nadie sabe, pues esto va a ser mucho más complicado. Y algo que parece que es un acto de amor, o sea, lo voy a sobreproteger, la sobreprotección es una trampa muy fuerte, porque es una trampa disfrazada de amor. O sea, lo voy a cuidar, lo voy a sobreproteger, no le va a pasar nada, porque como lo amo tanto, lo voy a supercuidar. Pero en realidad lo que estoy haciendo es atarle las manos a él, a ella y a las personas que están alrededor, que son familia, que podrían entrar y ayudar. Entonces, es muy, muy importante que esto que estamos hablando es muy lindo, es muy importante que podamos, que ojalá y alguien pueda ver este video y pueda hacer conciencia de que la sobreprotección no es el camino y que es importante quitarnos los mitos y que podamos abrir el canal de comunicación, podamos hablar de las cosas que realmente son importantes. Pues eso era lo que quería platicar con ustedes el día de hoy. Nos vemos el viernes a las 12. Si os quieren, no sé si tienen algún otro comentario. Xochitl, tienes tu micrófono todavía abierto. ¿Quieres comentar algo más? No, perdón. Gracias. Nos vemos. Y extrañé las charlas ayer. Ah, sí, no, pues la tuvimos. Pero bueno, sí, Pues yo que sí, no, como no vi de qué íbamos a hablar ni nada, y como el sí. lunes no hubo plática por acá, dije, no, pues no va a haber. Y ya por eso no fui, dije, ay, no hubo charla. A mí se me Pensamos. olvidó. Muy bien. Pues nos vemos el viernes si os quiere. Y si ya lo saben, si tienen alguna pregunta, algún tema o algo que quieran mencionar, lo pueden mencionar en el chat que tenemos en el WhatsApp o en el chat del instituto
para que podamos mencionarlo en estas pláticas que tenemos. Nos vemos el viernes a las 12. Que Diosito les bendiga. Cuídense mucho. Buenas tardes, hasta luego. Bye.